Entonces vamos a empezar a hablar de la uretra. Como tal, la uretra va a comenzar prácticamente a nivel de lo que es la base de la vejiga y va a terminar en la abertura al exterior en el perine. El trayecto que va a seguir la uretra es totalmente diferente tanto en hombres como en mujeres y tienen sus características particulares. Vamos a empezar a hablar de la que es la uretra femenina. Entonces, aquí tenemos la vejiga urinaria en la parte superior y vamos a ver que la uretra femenino es relativamente corta, mide aproximadamente nada más 4 centímetros y sigue un trayecto ligeramente curvado cuando pasa en sentido inferior a través del suelo pélvico hacia el perine, en donde vamos a ver que atraviesa el espacio perineal profundo en la membrana perineal para después terminar en el vestíbulo que se ubica entre los labios menores a nivel del perine. La abertura de la uretra que se encuentra en la parte anterior se encuentra justamente situada entre lo que es el clítoris, el glande del clítoris y la abertura vaginal. Entre estas dos estructuras vamos a encontrar a la uretra. La cara inferior de la uretra va a estar unida prácticamente a la superficie anterior de la vagina y en el extremo inferior de la uretra vamos a ver dos pequeñas glándulas que son las glándulas parauretrales o conocidas también como las glándulas de Skene. Cada una va a drenar medialmente a un conducto que se abre hacia el borde lateral del orificio externo de la uretra. Entonces estas glándulas van y drenan directamente en lo que es la uretra para mantenerla lubricada e hidratada. En la región como tal se observan en el espacio perineal profundo vamos a tener que se va a encontrar el esfínter externo de la uretra que se va el mismo que se encuentra en el hombre en el espacio perineal profundo. Justamente aquí en el introito, en la abertura vaginal, a los lados vamos a tener por debajo de la membrana perineal a las glándulas vestibulares mayores o también conocidas como glándulas de Bartolini que drenan justamente al introito vaginal o la abertura vaginal como tal. Entonces vean cómo tenemos estas dos glándulas por encima del espacio perineal profundo, debajo de la membrana perineal, que es la glándula parauretral y las glándulas vestibulares mayores. En el hombre vamos a ver que la uretra es larga, va a medir aproximadamente 20 centímetros y va a tener varios dobleces en su trayecto. Eh, la primera curvatura es justamente cuando se transforma de uretra membranosa a uretra esponjosa. Esta es una. Y la otra es justamente cuando está por encima de la sínfisis del pubis, cuando el pene está flácido, tiene su segunda curvatura. La uretra masculina como tal comienza en la base de la vejiga, atraviesa en sentido inferior a la próstata justamente y pasa por el espacio perineal profundo. Después entra inmediatamente a la raíz del pene y cuando la uretra sale por el espacio perineal profundo se va a doblar hacia adelante para seguir en sentido anterior hacia la raíz del pene y cuando se encuentra flácido, la uretra presenta su segunda curvatura. Al pasar de la raíz del cuerpo del pene, durante la erección, la curvatura que ya no existe, cuando te está erecto el pene va a desaparecer. Y vamos a ver que entonces la uretra masculina la vamos a dividir en 4 regiones, que es la región preprostática, la región prostática, la región membranosa y la región esponjosa. ¿Ok? Entonces esas serían las 4 regiones que componen a la uretra masculina. La primera porción, la región preprostática, es la más pequeña, mide aproximadamente 1 centímetro y se extiende justamente desde la base de la vejiga hasta lo que es la próstata y se relaciona con una región de músculo liso que la va a rodear, que es el esfínter interno de la uretra. Este esfínter interno de la uretra lo que va a hacer es que impide el movimiento retrógrado del semen hacia la vejiga. Cuando hay una eyaculación, se cierra este esfínter y así todo el semen va a irse hacia la parte anterior, no regresa hacia la vejiga urinaria. Hay ciertas patologías en las que hay compromiso de este esfínter interno y el paciente eyacula, pero no sale el semen, sino que el semen se regresa hacia la vejiga urinaria. Después tenemos la segunda porción, que es la porción prostática. La porción prostática de la uretra como tal mide entre 3 a 4 centímetros y va a estar rodeada completamente por la próstata. Aquí la luz de la uretra va a estar marcada por un pliegue de mucosa longitudinal, que es en la línea media que le vamos a llamar cresta uretral. Entonces aquí tenemos el esfínter
interno de la uretra en la parte superior. En la parte tenemos el esfínter externo de la uretra, que es músculo liso voluntario. Este es el que podemos controlar nosotros. Este es involuntario. Aquí tenemos la uretra prostática y vemos este pliegue en la parte central, que es la cresta uretral. A cada lado va a haber una depresión y esas depresiones van a formar unos canales que les vamos a llamar senos prostáticos. Justamente la próstata, que ahorita vamos a hablar de ella, la próstata no es una glándula única, sino es un conjunto de varios conductos glandulares que se juntan. Y entonces en estos senos prostáticos vamos a ver cómo están las aberturas de los conductos glandulares de la próstata. Entonces va a haber varios conductos justamente en estos senos prostáticos. Después, a la mitad del trayecto, la cresta uretral, va a haber otra dilatación que se va a llamar colículo seminal. Esta elevación de aspecto circular va a presentar lo que es un orificio central que termina en un fondo de saco que se va a llamar utrículo prostático. Este utrículo prostático correspondería con el homólogo del útero en las mujeres. Entonces, nada más es una cavidad que tiene un fondo de saco ciego. Aquí no va a haber ninguna secreción, simplemente está este orificio. Y a cada lado del utrículo prostático vamos a ver dos aberturas, que son las aberturas de los conductos eyaculadores. Entonces, aquí la conexión entre el aparato urinario y el aparato reproductor en los hombres tiene un lugar en la porción prostática de la uretra. ¿Ok? Después vamos a continuar con la tercera porción, que es la porción membranosa. La porción membranosa de la uretra va a ser más estrecha y atraviesa el espacio perineal profundo. Y durante su trayecto por ese espacio, la uretra está rodeada tanto en hombres como en mujeres por el músculo esquelético que es el esfínter externo de la uretra. Este esfínter externo de la uretra es músculo esquelético voluntario que nosotros podemos controlar. Aquí, en lo que corresponde con el espacio perineal profundo, vamos a tener la glándula del conducto bulbouretral, que esta glándula del conducto bulbouretral se conecta justamente con la porción esponjosa de la uretra. Y la uretra esponjosa como tal al final, que es la parte más larga, esta va a estar rodeada por todo el tejido eréctil, que es el cuerpo esponjoso del pene. Va a aumentar de tamaño para formar un bulbo en la base del pene, que sería en esta región. Y de nuevo al final se va a dilatar para formar lo que es la fosa navicular. Las dos glándulas bulbouretrales que se van a encontrar en el espacio perineal profundo se abren justamente en el nivel del bulbo de la uretra y el orificio externo de la uretra es una hendidura que está situada justamente en el extremo del pene. Esta glándula bulbouretral lo que se va a encargar es de producir el líquido preseminal o líquido preeyaculatorio. Entonces, esa sería la longitud y las características de la uretra, tanto la uretra masculina como la uretra femenina. Entonces, ahora vamos a hablar del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino como tal tiene tanto componentes en el abdomen, la pelvis y el perine. Sus principales componentes van a ser el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, las glándulas seminales, la próstata, la uretra y el pene. ¿Ok? Este va a estar acompañado de glándulas accesorias. Estas glándulas accesorias va a ser una glándula única que es la próstata, dos vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales. Como tal, el diseño del aparato reproductor masculino va a estar formado básicamente por una serie de conductos y túbulos que se relacionan también con las vías urinarias y esto es por su desarrollo embriológico. Entonces, vamos a tener primero al testículo. Si recuerdan, el testículo se va a formar en la parte abdominal y después va a ir descendiendo poco a poco junto con sus vasos testiculares hacia el anillo inguinal profundo y del anillo inguinal profundo hasta a través del canal inguinal se va a ir hacia la región de los escrotos. ¿Ok? Acuérdense que va a estar esto dado por el gobernáculo que va a estar trayendo al peritoneo y a la glándula como tal. Entonces, una vez que desciende, va a formar ese peritoneo que venía desde la cavidad abdominal y que está envolviendo al testículo, va a formar esta túnica vaginal. Esta túnica vaginal
que conecta antes con la cavidad abdominal, se cierra y queda un resto fibroso que es el ligamento del proceso vaginal. Esta túnica vaginal, como es una invaginación del peritoneo, vamos a tener una capa parietal y una capa visceral, igual que el peritoneo de la cavidad abdominal. Y entre estas dos capas de la túnica vaginal vamos a tener una cavidad. Hay pacientes que tienen algo que se llama hidrocele, que es líquido dentro del escroto, y ese líquido se va a acumular justamente aquí, en esta túnica vaginal, entre la capa parietal y la capa visceral. Después vamos a ver que cada testículo está formado por túbulos seminíferos y un tejido intersticial. Este tejido intersticial va a estar cubierto por una capa gruesa de tejido que le vamos a llamar túnica albuginea. Entonces la túnica albuginea es la que va a recubrir a todo el testículo. Después vamos a ver que los espermatozoides se producen dentro de los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos se producen más o menos en un número de 400 a 600 túbulos contorneados, y después todos estos túbulos contorneados, que son tubos seminíferos, se van a formar en túbulos rectos. Aquí se van desarrollando los espermatozoides y poco a poco van avanzando, pasan por el tubo recto hacia una red de conductos que se llama red testicular. Después, esta red testicular va a salir hacia los conductillos eferentes en la parte superior. Estos múltiples conductillos eferentes van a formar en la parte superior, en el polo superior del testículo, algo que se llama cabeza del epidídimo. Esta cabeza del epidídimo es el inicio del epidídimo. Este se va a encontrar en la cara posterolateral del testículo y tiene dos componentes distintos. Lo primero son los conductillos eferentes, ¿ok? Junto con la cabeza del epidídimo. Se asientan en el polo póstero superior del testículo y aquí son similares a los túbulos seminíferos porque están contorneados. Poco a poco se va formando un único conducto, que va a ser el conducto del epidídimo, y este conducto del epidídimo va a irse haciendo cada vez más dilatado y menos contorneado, formando el cuerpo del epidídimo, el cual va a terminar justamente en la cola del epidídimo, en el polo inferior del testículo. Una vez que se forma la cola, este va a pasar justamente por posterior al testículo para ir ascendiendo y formar lo que es el conducto deferente. El conducto deferente es esta estructura muscular que va a transportar a los espermatozoides desde la cola del epidídimo hasta el conducto eyaculador en la cavidad pélvica. Este conducto deferente va a ascender en el escroto como un componente del cordón espermático y va a atravesar el conducto inguinal en la pared abdominal anterior. Entonces, después tenemos entonces el conducto deferente sube posterior al testículo, va por todo el cordón espermático, atraviesa el anillo inguinal superficial, entra al conducto inguinal, penetra el conducto inguinal profundo y va a pasar justamente lateral a la arteria epigástrica inferior. Entonces, de la arteria epigástrica inferior pasa lateral, después desciende atravesando otra vez a los vasos ilíacos externos, a la arteria ilíaca externa, a la vena ilíaca externa, pasa por la apertura superior de la pelvis, se va por toda la pared lateral, va a pasar justamente por delante del uréter y se va a ir hacia posterior de la vejiga. En la parte posterior de la vejiga va a haber una dilatación. Esta dilatación la vamos a conocer como la ampolla del conducto deferente. Y después esa ampolla del conducto deferente se une junto con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Y el conducto eyaculador va a penetrar en la parte posterior, en la parte central de la próstata hasta llegar a la uretra prostática, justamente desembocando a la altura del colículo seminal, como aquí ya lo vimos. El colículo seminal, y aquí tenemos las aberturas de los conductos eyaculadores. ¿Okay? Entonces nosotros vemos esta parte final del conducto deferente, aquí tenemos la ampolla y vemos a las vesículas seminales. Se juntan estas vesículas seminales junto con la ampolla del conducto deferente para formar el conducto eyaculador y van a ir por la parte central de la próstata para desembocar en el colículo seminal.
Entonces, las vesículas seminales como tal van a ser estas glándulas accesorias del aparato reproductor masculino donde se desarrollan como una invaginación del fondo de saco a partir del conducto deferente. Su estructura va a ser contorneada con numerosas evaginaciones a modo de bolsillos y forman una estructura alargada que se sitúa justamente entre la vejiga urinaria y el recto. Estas se juntan con el ampolla del conducto deferente y van a formar este conducto que es el conducto eyaculador. Y a continuación tenemos la próstata. Acuérdense que la próstata es esta estructura accesoria impar que se sitúa justamente inferior a la vejiga y posterior a la sínfisis del pubis y anterior al recto. La próstata, recuerden que se desarrolla a partir de 30 a 40 glándulas complejas individuales que crecen desde el epitelio de la uretra hasta la pared circundante de esta. En conjunto, estas glándulas van a engrosar la pared de la uretra en lo que se conoce como la próstata. Sin embargo, cada glándula va a conservar su propio conducto que desemboca independientemente en los senos prostáticos, como les comenté al principio. Esta próstata vamos a dividirla en dos regiones, una porción que es glandular y una parte que es fibrosa o que no es glandular. Entonces, la parte anterior es la parte no glandular, que es la parte fibrosa. Esta no va a producir ningún líquido. Después tenemos una zona de transición que está justamente por delante y rodeando a la uretra. Y en la parte posterior tenemos la zona central. Esta zona central es la que va a estar atravesada por los conductos eyaculadores y en la parte posterior vamos a tener la zona periférica. Es muy importante que sepamos conocer las diferentes porciones. ¿Por qué? Porque en la zona central es el sitio donde va a producirse la hiperplasia prostática benigna. Esa hiperplasia prostática va a causar obstrucción de la uretra, mientras que en la zona periférica es el sitio donde se va a formar mayormente el cáncer de próstata. Entonces, si el cáncer de próstata se desarrolla en la periferia, es muy difícil que llegue a ocluir o que llegue a tapar la uretra. Entonces, los síntomas del cáncer de próstata no se van a presentar de forma inmediata como lo sería una hiperplasia prostática. Entonces, dentro de eso sería del aparato reproductor masculino. ¿Dudas al respecto del aparato reproductor masculino? No, doctor. Ok, entonces vamos a pasar con el aparato reproductor femenino. Entonces, el aparato reproductor femenino va a estar contenido principalmente en la cavidad pélvica y en la región del perine, aunque durante el embarazo el útero se puede expandir tanto que puede llegar hasta el abdomen. Los componentes principales del aparato reproductor femenino van a ser los ovarios, que se van a encontrar a cada lado, el útero, la vagina y el clítoris en la línea media. Además, vamos a ver que existen glándulas accesorias, como las glándulas vestibulo-vulvares o vestibulares mayores, que son las glándulas de Bartolini. Entonces aquí tenemos esta imagen donde podemos ver que está la sínfisis del pubis, el pubis como tal, y tenemos a la vejiga en la parte anterior, que en su parte superior va a estar descansando el cuerpo del útero. En la parte posterior de la vejiga vamos a tener a la vagina y todas desembocan a nivel del perine. Y en el perine vamos a tener el cuerpo del clítoris junto con su glande y así como el bulbo del vestíbulo y las glándulas vestibulares mayores. Aquí tenemos el ligamento redondo del útero y este ligamento redondo del útero, si fijan, es un símil, lo lleva el mismo trayecto que lleva el conducto deferente. Va a atravesar el anillo inguinal superficial, pasa por el conducto inguinal y termina penetrando a la pelvis a través del anillo inguinal profundo para irse a desembocar justamente a la altura del cuerpo uterino. Entonces, dentro de las estructuras vamos a tener a los ovarios. Al igual que los hombres, los ovarios se van a desarrollar justamente en la parte alta del abdomen y posterior, y justamente van a ir descendiendo antes de que nazca el bebé. Mientras van descendiendo, van llevándose con ellos sus vasos propios, los vasos ováricos. Estos vasos ováricos van a ir descendiendo y va a formar un repliegue del peritoneo que le vamos a llamar ligamento suspensorio del ovario, que es donde van a ir la arteria y la vena y la arteria ovárica, que van a ir a irrigar y justamente van a estar envueltos por este ligamento suspensorio. Los ovarios como tal van a ser donde se van a producir los óvulos, que va a través de la ovogénesis, y estos óvulos van a ser ovulados hacia la cavidad peritoneal, por lo general
una vez al mes y se van a dirigir hacia las aberturas adyacentes de las tubas uterinas mediante unos cilios que están situados en el extremo de este, se van a llamar fimbrias también. Cada uno de los dos ovarios se va a tener forma de almendra, mide aproximadamente unos 3 centímetros de largo y están suspendidos a través del mesoovario, que es un repliegue del peritoneo que va a estar localizado justamente debajo entre el ovario y la fimbria. Y después vamos a tener otro ligamento que va a unir al ovario con el útero, que se va a llamar ligamento propio del ovario. Entonces, vayan viendo que son diferentes estructuras. Entonces, aquí ya tenemos el ligamento suspensorio del ovario, el mesoovario y el ligamento propio del ovario. Ya son 3 ligamentos que van a estar dando soporte al ovario. Después vamos a tener al útero como tal y a las tubas uterinas. El útero va a ser este órgano muscular de paredes gruesas que está situado justamente en la línea media entre la vejiga y el recto. Se divide en 2 regiones, bueno, en 3 regiones, principalmente en el fondo, el cuerpo y el cuello. El cuello es la parte inferior que se va a comunicar con la vagina y la parte superior es el fondo, que es donde va a terminar como tal. El cuerpo del útero va a ser esta región aplanada en sentido antero-posterior, justamente por encima del nivel del origen de las trompas uterinas. Tiene este borde superior que va a ser el fondo y la cavidad del cuerpo del útero es una hendidura estrecha con forma de triángulo invertido. Lateralmente cada una de las tubas uterinas se conecta al cuerpo uterino y la luz de cada una de las tubas se continúa con esta cavidad uterina. Como tal, después del cuerpo del útero se continúa con lo que es la tuba uterina. La tuba uterina va a tener diferentes regiones. Como tal, va a tener una parte inicial que va a ser el istmo. De este istmo se continúa con una parte lateral que se va a llamar ampolla, para terminar en lo que sería el infundíbulo y después las franjas o fimbrias, que es donde van a estar estos como cilios que una vez que ovula el óvulo, atrapan al ovocito para llevarlo a la abertura de la trompa uterina y llevar a cabo como tal la fecundación. Y generalmente la fecundación, es algo muy importante, se va a llevar a cabo a nivel de la ampolla. Aquí en la ampolla va a llegar el espermatozoide junto con el óvulo y aquí se lleva a cabo la fecundación para después implantarse a nivel de la cavidad uterina. Si la fecundación se lleva a cabo en otra región y la implantación también se va a llevar lo que es un embarazo ectópico. Hay veces que el embarazo se desarrolla a nivel del ovario, a nivel del infundíbulo o a nivel del istmo. Si la implantación se lleva a cabo en cualquier otra parte, estamos hablando de un embarazo ectópico. Y después tenemos el cuello del útero. El cuello del útero como tal, que es la parte más inferior del útero, es una parte en forma de cilindro corto y ancho que posee un conducto central que es estrecho. Por lo general, el cuerpo del útero se va a arquear hacia adelante en anteflexión sobre el cuerpo. Aquí tenemos el eje del cuerpo uterino. Y después tenemos que el cuello también va a tener una angulación anterior, una anteversión que se va a llevar su propio eje del cuello y estos van a atravesar el eje de la vagina y van a tener esta forma para descansar directamente sobre la vejiga urinaria. El cuello del útero también va a tener un orificio interno que se va a abrir y un orificio externo. Esto va a comunicar la cavidad uterina con la cavidad vaginal. Como tal, la vagina va a estar rodeando el cuello del útero en el tercio inferior y va a formar lo que se llaman los fornix. Va a tener un fornix anterior, un fornix posterior y fornix laterales. La vagina, que va a ser este órgano copulador femenino, es un conducto fibromuscular distensible que se extiende justamente desde la región del perine hasta la cavidad pélvica, atravesando el suelo pélvico. En el extremo interno como tal, vamos a tener lo que se llama
cúpula vaginal, que es la porción que se va a unir o que se va a comunicar con el cuello uterino. En la pared anterior de la vagina se va a relacionar justamente con la base de la vejiga y la uretra se encuentra fusionada a la pared vaginal anterior. En la cara posterior, la vagina se va a relacionar con el recto y en sentido inferior se abre justamente al vestíbulo del perine, posteriormente a la abertura externa de la uretra y su abertura externa se va a llamar introito. ¿Okay? Cuando se hace una especuloscopía, que es colocar un espejo vaginal, que es un aparato para entrar a través de la vagina y poder ver el cuello del útero, podemos ver aquí cómo está el cuello del útero. Vemos aquí el orificio externo del cuello uterino, del cervix, y hacia los lados los fornix. Fornix laterales, fornix anterior y fornix posterior. Como tal, en la pelvis vamos a tener diferentes fascias que van a cubrir esta región, que es la fascia endopélvica. En las mujeres, esta fascia endopélvica vamos a tener que existe un tabique recto vaginal. Este tabique recto vaginal son condensaciones de las fascias que van a formar ligamentos que se extienden desde el cuello hasta la pared anterior y lateral. Entonces, en la parte anterior vamos a tener el ligamento pubo cervical que va del pubis hacia el cervix. En la pared lateral vamos a tener el ligamento transverso cervical y en la parte posterior vamos a tener el ligamento uterosacro. ¿Ok? Entonces estos úteros van a dar soporte justamente al cuello uterino. La función de estos ligamentos junto con la membrana perineal, los músculos elevadores del ano y el seno tendinoso del perine, lo que hacen es estabilizar el cuello del útero en la cavidad pélvica y que se quede fijos como tal. En la pelvis masculina, aquí vamos a tener menos ligamentos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tantos órganos. Y vamos a tener lo que es la fascia prostática, que va a envolver a toda la próstata. Y contiene y rodea el plexo venoso prostático. Y se va a continuar en la parte anterior con el ligamento puboprostático. Y en la parte posterior con el tabique rectovesical que separa la superficie posterior de la próstata con la base de la vejiga y la parte del recto. Entonces se hicieron las condensaciones o los tejidos de soporte que va a haber tanto en hombres como en mujeres. Y después tenemos el peritoneo. El peritoneo de la pelvis como tal se continúa en la abertura superior con el peritoneo del abdomen. Y el peritoneo va a envolver a las vísceras pélvicas en la línea media y va a formar varios recesos, varios sitios como repliegues. El primero va a ser entre las paredes del recto y el útero en las mujeres y de la vejiga con el útero también. Entonces, el peritoneo femenino vamos a tener aquí en la parte posterior, entre el recto y el cuerpo del útero, vamos a tener el fondo de saco recto uterino. O también lo pueden encontrar en algunos libros como el fondo de saco de Douglas. En la parte anterior, entre el útero y la vejiga, vamos a tener el fondo de saco uterino. Entonces aquí podemos observar varios repliegues de peritoneo que ya comentamos, que fue el mesoovario, que rodea y envuelve el ovario, y en la parte posterior tenemos el mesometrio y el mesosalpinx. El mesosalpinx es el mesenterio o el peritoneo que cubre a la tuba uterina y el mesometrio es el peritoneo que cubre al cuerpo uterino. Entre estos dos van a formar toda esta estructura que le vamos a llamar ligamento ancho del útero. Entonces el ligamento ancho del útero prácticamente cae como si fuera una sábana sobre estas estructuras y las va a rodear. Entonces rodea el ligamento redondo, a la tuba uterina, al ovario, ¿sí? Y se va hacia la parte posterior. Entonces este es el ligamento ancho que va a estar formado por el mesosalpinx, el mesoovario y el mesometrio. ¿Ok? Y en el hombre simplemente vamos a tener el repliegue que va a formar, que es el fondo de saco recto vesical, entre lo que sería el recto y la vejiga. Y
Hacia los lados también podemos tener un pequeño pliegue recto vesical. Y vamos a ver aquí el uréter y el conducto deferente. ¿Ok? Entonces, dentro de los nervios que van a estar en la cavidad pélvica, vamos a tener a los plexos somáticos, que son el plexo sacro y el plexo coxigio. Estos van a estar situados justamente en la pared posterolateral de la cavidad pélvica y van a discurrir por el plano entre los músculos y los vasos sanguíneos. Entre los vasos y los ahí vamos a tener los nervios. Estos se van a formar a partir de los ramos anteriores de S1 con una contribución también de lo que sería L4 y L5 que provienen del plexo lumbar. Y generalmente los nervios que proceden de estos plexos son somáticos, contribuyen a la inervación tanto de la extremidad inferior como los músculos de la pelvis y el perine. Los ramos cutáneos de estos nervios van a dar la sensibilidad a lo que es la cara medial del pie, la cara posterior de la extremidad inferior y la mayor parte de la región del perine. Entonces, justamente vamos a tener el plexo sacro. De este plexo sacro va a estar formado por los ramos anteriores de L4, L5, S1 hasta S4. ¿Ok? De estos, vamos a ver que de la región, de L4 y L5 va a salir un nervio grande. Este nervio grande y ancho se va a llamar tronco lumbosacro. ¿Ok? En este plexo, que es el plexo sacro, se va a formar en relación a la superficie anterior del músculo piriforme, que forma parte de la pared posterolateral de la pelvis, y los ramos sacros del plexo van a salir por los agujeros sacros anteriores que recorren lateralmente la pared de la pelvis. Los ramos comunicantes grises de las cadenas simpáticas van a transportar fibras simpáticas y se van a juntar junto con el plexo hipogástrico superior para formar el plexo hipogástrico inferior. Ese vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, dentro de este plexo sacro, como se fijan, vamos a tener las divisiones anteriores y las divisiones posteriores de los ramos anteriores. El nervio más grande que se va a formar va a ser el nervio ciático. Este nervio ciático, si nosotros lo vemos aquí, va a ser todo este conjunto que va a irse justamente por el agujero ciático mayor, por debajo del músculo piriforme, y el nervio ciático va a estar formado principalmente de ramos que van desde L4, L5, S2, S1, S2 y S3. ¿Ok? El nervio ciático como tal atraviesa la región glútea hacia el muslo, en donde se divide en dos ramos principales. Si fijan, aquí tenemos de las divisiones posteriores, van a dar lo que se llama el nervio o la parte peronea común. Y en la parte posterior de los ramos anteriores va a dar la parte del nervio tibial. Las ramas posteriores van a venir de L4, de L5, del tronco lumbosacro, S1 y S2. Y en la parte tibial, en la parte posterior, vamos a dar las ramas de L4, L5, S1, S2 y S3. Este nervio como tal va a inervar lo que es el compartimento posterior del muslo y los músculos de la pierna y el pie. Y van a llevar fibras sensitivas cutáneas que van a dar la sensibilidad del pie y de la parte lateral de la pierna. Entonces, ese es el nervio ciático. Después vamos a tener el nervio pudendo. El nervio pudendo que se encuentra aquí abajo se forma justamente por delante de la porción inferior del músculo piriforme. Aquí lo tenemos, justamente de las divisiones de S2 a S4. Entonces aquí tenemos S2, S3 y S4 se juntan y van a pasar justamente entre el músculo coxigio y el músculo piriforme. Entra aquí a la abertura ciática mayor. Entra el nervio piriforme, abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor, justo por debajo del músculo piriforme. Se va a dirigir hacia el perine, rodeando el ligamento sacroespinoso, y después abandona la cavidad pélvica, rodeando la inserción periférica del suelo pélvico y entrando al perine.
Durante todo su trayecto se va a acompañar de los vasos pudendos internos, que provienen de los vasos ilíacos internos, y se va a encargar de inervar la piel y los músculos de la región del perine, incluido el esfínter externo del ano y la uretra. Después, otros músculos importantes de la región del plexo sacro, tenemos el nervio glúteo superior y el nervio glúteo inferior. El nervio glúteo superior como tal está formado por ramos que provienen de las remisiones posteriores de L4 a S1, y estos van a atravesar la pelvis a través del agujero ciático mayor. Entonces aquí tenemos el nervio glúteo superior, va a abandonar a través del agujero, al agujero ciático mayor, pero va a estar por encima del músculo piriforme. Entonces el glúteo superior por encima del músculo piriforme. Y este se va a encargar de inervar lo que sería al músculo glúteo medio, glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Y después tenemos el nervio para el nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior también va a estar formado por las divisiones posteriores de L5 a S2. Y este va a abandonar también la cavidad pélvica por el orificio ciático mayor, pero a través de la parte inferior del músculo piriforme. Entonces ven aquí, vendría el nervio glúteo inferior, que se va a ir por debajo del músculo piriforme para salir a la región glútea. Y tenemos el glúteo superior, en donde va a entrar a través de la parte superior del músculo piriforme para irse a la región posterior. Después tenemos al nervio obturador interno. El nervio obturador interno como tal corresponden a las ramas anteriores de L5 a S2, y este va a abandonar la región pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme, al igual que el nervio pudendo, y va a ir justamente por detrás del músculo elevador del ano. ¿Ok? Y vamos a ver que aquí en la parte anterior vamos a tener como tal a los plexos viscerales. Entonces vamos a tener a las cadenas simpáticas paravertebrales, que son la continuación de las cadenas simpáticas lumbares y de las torácicas y de las cervicales. Entonces, esta como tal va a irse por la parte inferior, van a estar los troncos simpáticos, y cada tronco va a entrar en la cavidad pélvica desde el abdomen, pasando por encima del ala del sacro, y medialmente a los troncos lumbosacros, en posición posterior a los vasos ilíacos. Entonces ven aquí cómo están los troncos de los nervios del plexo sacro, y adelantito van a pasar, justamente delante de los cuerpos vertebrales, todas las cadenas simpáticas. Estos troncos descienden a lo largo de la superficie anterior y se ubican medialmente a los agujeros sacros anteriores. Vamos a ver que hay 4 ganglios en cada tronco. En la cara anterior del coxis, los 2 troncos se unen y van a formar un ganglio terminal pequeño, que es el ganglio impar, que está en esta región. ¿Ok? La principal función de estos troncos simpáticos es conducir fibras simpáticas postganglionares hacia los ramos anteriores de los nervios sacros para distribuirlos a la periferia, y utilizan sus ramos comunicantes grises que conectan a los troncos con los ramos sacros anteriores. O sea, aquí ven, estos son sus líneas comunicantes grises. ¿Ok? Después, este plexo paravertebral va a tener una comunicación que van a ser los plexos hipogástricos. Vamos a tener un plexo hipogástrico superior y un plexo hipogástrico inferior, que se van a comunicar a través de los nervios esplácnicos pélvicos parasimpáticos, que van a ir desde S2 hasta S4. Entonces, van a entrar los nervios del plexo hipogástrico, y vamos a ver que va a haber nervios simpáticos que descienden y nervios parasimpáticos que van a ascender. El plexo hipogástrico superior, que es el nervio presacro, se sitúa justamente por delante de la vértebra L5, entre,
perdón, entre lo que sería el promontorio del sacro y la bifurcación de la aorta. Cuando los nervios hipogástricos se unen justamente con los nervios esplácnicos pélvicos, que llevan las fibras preganglionares desde S2 hasta S4, van a formar el plexo pélvico, que es el plexo hipogástrico inferior. Este plexo hipogástrico inferior va a formar diferentes plexos, van a inervar a las vísceras que se encuentran en la región de la pelvis. Entonces, este plexo hipogástrico inferior se va a ir hacia el recto y va a formar el plexo rectal. En la mujer se va a ir a lo que es el útero y la vagina y va a formar el plexo útero-vaginal. En el hombre, este plexo hipogástrico inferior se va a ir hacia la próstata formando el plexo prostático y tanto en hombres como mujeres se va a ir a la vejiga formando el plexo vesical. Entonces, de estos plexos hipogástrico inferior va a haber fibras tanto simpáticas como parasimpáticas. Las fibras simpáticas se van a encargar principalmente de inervar a los vasos sanguíneos, provocar la contracción del esfínter interno de la uretra en los hombres y del esfínter interno del ano, tanto en hombres como en mujeres. Asocian también a la contracción del músculo liso del aparato reproductor y de las glándulas accesorias y son esenciales para las secreciones del epidídimo y de las glándulas relacionadas con la uretra. En cambio, las fibras parasimpáticas lo que van a hacer es causar un efecto vasodilatador, estimulan la contracción vesical, van a estimular la erección, tanto en hombres como en mujeres, y modulan la actividad del sistema nervioso entérico, tanto del colon distal como de la flexura cólica izquierda. Entonces, esas son las regiones simpáticas y parasimpáticas del plexo hipogástrico inferior. Después tenemos a la irrigación. Entonces, la irrigación de la región de la pelvis prácticamente va a estar dada por la arteria ilíaca interna a cada lado de la pelvis. Aparte de que la arteria ilíaca interna va a irrigar a la mayoría de las vísceras pélvicas, las paredes del suelo de la pelvis y las estructuras del periné, incluido tanto los tejidos eréctiles del clítoris y del pene. Estas van a ir paralelas a los nervios hacia la región glútea de la extremidad inferior. Entonces, la arteria ilíaca interna, que es esta que se encuentra aquí, justamente se va a originar de la arteria ilíaca común, aproximadamente a la altura del disco intervertebral entre L5 y S1. Este va a descender justamente por la abertura superior de la pelvis y se va a dividir en dos troncos, un tronco posterior y un tronco anterior. Entonces las ramas del tronco posterior van a contribuir a irrigar lo que es la parte inferior de la pared abdominal posterior y la pared posterior de la pelvis, así como la región glútea, mientras que las ramas del tronco anterior van a irrigar a las vísceras pélvicas, el periné y la región glútea, así como la región aductora del muslo y en el feto hacia la placenta. Entonces, las divisiones del tronco posterior van a ser tres arterias principales. La primera de ellas es la arteria ileolumbar. Esta arteria ileolumbar se va a originar justamente por encima de lo que sería el tronco, perdón, el tronco lumbosacro. Entonces aquí está el tronco lumbosacro que se va a dirigir hacia la región pélvica y justamente lateral a este tronco lumbosacro vamos a encontrar la arteria ileolumbar. La arteria ileolumbar va a ascender y justamente sale por la abertura superior de la pelvis y se divide en una rama lumbar y en una rama ilíaca. La rama lumbar como tal va a dar la irrigación a la pared abdominal de la región posterior, al músculo psoas y al cuadrado lumbar, así como a la cauda equina. Y va a dar esta pequeña rama que es la rama espinal, que atraviesa el agujero intervertebral entre L4, L5 y S1. Y después tenemos a la rama ilíaca. La rama ilíaca pasa lateral y va hacia la fosa ilíaca para irrigar al músculo y generalmente ese músculo ilíaco en esta región. La siguiente rama que va a presentar son varias, no es una sola rama, sino son las arterias sacras laterales. Estas arterias sacras laterales lo que van a hacer es
que se originan justamente en la división posterior, discurren en sentido inferior a lo largo de la pared posterior de la pelvis y van a dar ramas que se introducen en los orificios sacros anteriores para irrigar al hueso y al tejido de esta zona, así como el conducto vertebral y la piel y los músculos de la parte posterior del sacro. Y la parte terminal del tronco posterior de la arteria ilíaca interna van a ser la arteria glútea superior. Entonces vean cómo la arteria glútea superior penetra justamente entre el tronco lumbosacro y el ramo anterior de S1. Entonces aquí está S1 y aquí está el lumbosacro. Entra y penetra por la parte superior del músculo piriforme justamente a través del orificio ciático mayor. Este atraviesa el orificio ciático mayor y contribuye a formar la irrigación tanto de los músculos y la piel de la región glútea y va a dar ramas para los músculos y huesos de la pared de la pelvis. Entonces, esas son las tres ramas de la parte posterior del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Y después vamos a tener el tronco anterior. El tronco anterior de la arteria ilíaca interna, vamos a dividir primero a la arteria umbilical. Entonces, la arteria umbilical como tal da origen a la arteria vesical superior. Y después se dirige hacia adelante justo por debajo del borde de la abertura superior de la pelvis. ¿Se recuerdan de los pliegues que les comenté? En la pared de la pelvis va a formar el pliegue umbilical medial. Esta pliegue umbilical medial va a ser parte de la porción obliterada, o sea, la porción que ya está fibrosada de esta arteria umbilical. La arteria umbilical en el periodo embrionario se comunicaba del ombligo hacia la placenta y después llevaba la sangre hacia las arterias ilíacas. Una vez que nacemos se tapa esta parte de la arteria umbilical y da esta porción obliterada que solo queda como el ligamento umbilical medial. Después de esta arteria umbilical vamos a ver que se origina la arteria vesical superior. Esta discurre medialmente y en sentido inferior para irrigar la cara superior de la vejiga y las porciones distales del uréter. Y en el hombre también puede dar ramas que dan irrigación al conducto deferente. Después de esta arteria umbilical vamos a tener la arteria vesical inferior. La arteria vesical inferior solamente va a estar presente en los hombres y va a irrigar a la vejiga, el uréter y la vesícula seminal, así como la próstata. En las mujeres se va a llamar arteria vaginal, que es el equivalente a la vesical inferior. Justamente esta, como su nombre lo dice, va a irrigar a la vagina, a los tercios inferiores de la vagina, así como partes adyacentes de la vejiga y el recto. Después vamos a tener la arteria rectal medial, perdón, arteria rectal media, que justamente se va a encargar de irrigar el tercio medio del recto. Esta se junta con la arteria rectal superior, que proviene de la arteria mesentérica inferior, y con la arteria rectal inferior, que se origina de la arteria pudenda interna a nivel del perineo. Después tenemos a la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna va a llevar el trayecto que lleva el nervio pudendo, desciende desde su origen en el tronco anterior y abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor, justamente por debajo del músculo piriforme, junto con el nervio pudendo en su cara medial. Rodea lo que es la espina ciática y después atraviesa el orificio ciático menor para entrar en el perineo. La arteria pudenda interna es la principal arteria de la región del perineo y entre sus estructuras se irriga a los tejidos eréctiles del clítoris y del pene. Después tenemos la rama terminal de esta arteria, del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, que va a ser la arteria glútea inferior. Entonces, esta arteria glútea inferior pasa justamente entre los ramos anteriores de S1 a S2, o también lo puede hacer a través de S2 y S3. Esta es una variante. Lo más común es que pase entre S2 y S3. Después atraviesa el agujero ciático menor y llega a la región glútea por debajo del músculo piriforme y da la irrigación a la región glútea anastomosándose con una red que rodea la articulación de la cadera. También vamos a encontrar aquí una pequeña arteria que es la arteria obturotriz. Esta arteria obturotriz es la que se va a ir justamente hacia
el orificio obturatriz junto con el nervio obturatriz para irse a la región medial del muslo y darle irrigación a los músculos abductores de la región del muslo. ¿Ok? Entonces estas serían las ramas de del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, que es la arteria umbilical, la arteria obturatriz, la arteria vesical superior, la arteria vesical inferior en los hombres o arteria uterina en las mujeres, la arteria rectal media, la arteria pudenda interna y la arteria glútea inferior. Aquí podemos ver en lo que sería la región de la mujer, vamos a ver la arteria uterina. La arteria uterina como tal, que es esta. Esta arteria uterina en las mujeres va a discurrir medialmente y por delante de la base del ligamento ancho del útero hasta llegar al cuello uterino. En su trayecto vamos a ver que atraviesa por delante el uréter y pasa por su cara superior hasta la porción lateral del fornix de la vagina. Y una vez que el vaso sanguíneo llega al cuello del útero, va a ascender a lo largo del borde lateral del útero para llegar justamente hasta la tuba uterina, donde se va a curvar y se anastomosa con la arteria ovárica. Esta arteria en la pared lateral es como serpenteante. Acuérdense que esta va a crecer durante el embarazo y puede tener más trayecto sinuoso. Entonces, se origina en la parte anterior, da la arteria uterina, pasa al lateral y después anterior al uréter y se va directamente hacia el cuello uterino. Y de las arterias uterinas, bueno, de las arterias ováricas, como hemos comentado, estas se originan justamente del nivel del abdomen, son ramas directas de la aorta, bajan lateral y forman lo que es el ligamento suspensorio del ovario o ligamento infundíbulo pélvico. ¿Ok? Estas pueden crecer durante el embarazo, pueden hacerse más tortuosas o más sinuosas. Y vamos a tener una pequeña, que es la rama terminal de la aorta abdominal, que es la arteria sacramedia. Esta arteria sacramedia se origina de la parte posterior de la aorta, inmediatamente por encima de la bifurcación a nivel de L4. Esta va a descender justamente por la línea media, cruza la abertura superior de la pelvis y discurre a lo largo de la superficie anterior del sacro. Da origen, ese es el último par de arterias lumbares y a ramas que se anastomosan con las arterias iliolumbares y las sacras laterales. Dentro del drenaje venoso de la cavidad pélvica, vamos a ver que las venas van a seguir el trayecto de todas las ramas de la arteria ilíaca interna, excepto en el caso de las arterias umbilicales y las arterias iliolumbares. A cada lado de las venas van a drenar las venas ilíacas internas. Por ejemplo, vemos a la vena obturatriz que da hacia la vena ilíaca interna. Vemos aquí el plexo vesical que se va a ir hacia la vejiga, el plexo prostático que drenan hacia la región de la vena vesical inferior. Después tenemos aquí a la vena ilíaca interna en su tronco anterior que va hasta la vena rectal media, la vena pudenda interna y aquí tenemos la vena sacra media. Entonces, dentro de la cavidad pélvica va a haber plexos venosos que están conectados o relacionados con todas las vísceras, como la vejiga, el recto, la próstata, el útero y la vagina. Y juntos van a formar en conjunto el plexo venoso pélvico. ¿Ok? Y en lo que sería, por ejemplo, en la región del recto, aquí sí vamos a tener la vena pudenda interna. En esta vena pudenda interna, lo que vamos a tener es que va a atravesar el esfínter externo del ano y va a entrar justamente a drenar todo lo que sería el plexo rectal interno. Este plexo rectal interno es el donde se va a originar lo que son las hemorroides, que va a estar prácticamente por arriba de la línea pectínea. Y después tenemos a las venas rectal medias. Estas venas rectal medias son directas hacia la vena ilíaca interna y esta vena ilíaca interna se van a ir directamente al sistema de la vena cava, mientras que las venas rectales superiores van a ir al sistema de la porta hepática.
¿Ok? Entonces el tercio superior del recto drena hacia la porta hepática, mientras que los dos tercios inferiores del recto van a drenar al sistema de la vena cava a través de la vena pudenda interna. ¿Ok? Y ya por último tendríamos nada más que es la parte de los genitales externos. Entonces dentro de los tejidos eréctiles vamos a ver que se va a caracterizar o va a estar formado por dos cuerpos cavernosos, que son cilíndricos, que están situados a cada lado del triángulo urogenital, que se insertan en sus extremos proximales a nivel del arco del pubis. Y estas partes que se insertan se suelen denominar pilares. Entonces tenemos el pilar del clítoris y el pilar del pene. Son similares, ¿ok? Y los extremos distales de los cuerpos que no se insertan en el hueso como tal forman el cuerpo del clítoris en las mujeres y las partes dorsales del cuerpo del pene en los hombres, que sería esta parte. La parte dorsal son los cuerpos cavernosos y en la parte de la mujer los cuerpos cavernosos del clítoris. En las mujeres, bueno, después este segundo tejido de tejidos eréctiles que rodean las aperturas del aparato genital son los bulbos del vestíbulo en las mujeres, mientras que en los hombres se va a llamar cuerpo esponjoso. Y estos se dirigen y van a irse directamente hacia la parte terminal, que es el glande del pene de los hombres. En las mujeres también va a haber un glande, que es el glande del clítoris, que termina después de los bulbos del vestíbulo. El cuerpo del clítoris vamos a ver que va a estar suspendido a través de un ligamento, que es el ligamento suspensorio, que se inserta justamente en el extremo superior de la sínfisis del pubis. El glande del clítoris también se inserta en el extremo distal del cuerpo y se conecta con los bulbos del vestíbulo mediante unas bandas delgadas de tejido eréctil. El glande del clítoris como tal va a estar expuesto en el periné y el cuerpo del clítoris se puede palpar a través de la piel. Y en el pene vamos a tener que está compuesto principalmente por los dos cuerpos cavernosos y un único cuerpo esponjoso que contiene la uretra. Esta tiene una parte insertada que es la raíz y una parte libre que va a ser el cuerpo. La raíz del pene como tal contiene sus dos pilares y el bulbo del pene, que es la parte anclada del cuerpo esponjoso. Vamos a ver que aquí tenemos el ligamento suspensorio del clítoris y en el hombre vamos a tener algo que se llama ligamento fundiforme del pene, que va a ir hacia la pared abdominal, y a la sínfisis del pubis vamos a tener el ligamento suspensorio del pene. Estos dos van a permitir que el pene se mantenga fijo a la sínfisis del pubis. Y a través justamente de lo que serían los pilares tanto del clítoris como del pene, vamos a tener el músculo isquiocavernoso y en la parte central vamos a tener en las mujeres el músculo bulbo esponjoso y en el hombre también el bulbo esponjoso que se va a unir en la línea media a través del rafe medio, justamente por delante del centro tendinoso del perine. Entonces, este músculo isquiocavernoso que está aquí en forma lateral, cubren a los pilares tanto del pene como del clítoris. Y lo que obliga es a la sangre a pasar desde el pilar del cuerpo del pene hacia el clítoris en erección y hacia los cuerpos cavernosos en el pene. Mientras que los músculos bulboesponjosos van a estar relacionados con los bulbos del vestíbulo en las mujeres y el cuerpo esponjoso en los hombres. ¿Ok? Y ya en la parte anterior, justamente en la anatomía de superficie, vamos a ver que en los genitales externos, en la región femenina, estos se van a encontrar justamente en el triángulo urogenital, en la parte anterior. Vamos a poder observar la sínfisis del pubis en la parte superior, que es el monte de Venus. Y vamos a ver que el orden que van a llevar es en la parte superior, el prepucio del clítoris. Se va a ver el glande del clítoris. Vamos a tener los repliegues laterales y repliegues mediales. Y vamos a tener a los labios mayores y a los labios menores. En la parte entre el introito vaginal y el cuerpo el glande del clítoris tenemos
a la abertura uretral. Y a los lados de la uretra tenemos el conducto de la válvula, de la glándula parauretral. Y en la parte como tal, el introito o el vestíbulo, que se encuentra entre los labios menores, tenemos a la abertura vaginal y por debajo de la abertura vaginal y hacia los lados, las aberturas de los conductos de las glándulas vestibulares mayores o las glándulas de Bartolini. Y en la parte ya final, en la parte más inferior, tenemos el frenillo de los labios de la vulva. Y justamente en la parte inferior, en el triángulo anal, tenemos solamente la abertura anal. En el hombre como tal, pues esta región va a estar ubicada por lo que sería el escroto y por delante por el pene. Entonces el pene vamos a ver que va a estar recubierto de piel, que esta piel redundante que se va a llamar prepucio, que va a estar envolviendo al glande como tal. Después vamos a tener el orificio externo de la uretra y esta piel del prepucio va a estar unida a la cabeza o al glande del pene a través de un frenillo del glande. Y justamente el glande va a tener en la parte posterior esta región elevada que se va a llamar corona del glande y por debajo que va a unir al glande junto con los cuerpos cavernosos tenemos el cuello del glande. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Doctor.